Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 422, El corredor de la próxima generación. El cardenal de Mare miró el rostro de su única hija. Sostenía un pequeño bulto cuidadosamente envuelto. Ariadne tuvo la ridícula idea de que su padre podría irse volando en cualquier momento. Le preguntó a su padre sin pensar. ¿Me amas? Era una repetición de la pregunta que había hecho antes. Pero hoy era una pregunta diferente usando las mismas palabras. En ese momento, le preguntó si podía renunciar a Hipólito y a la sucesión de la familia por ella. Ahora la pregunta era si no la abandonaría incluso si se convertía en la persona más poderosa de todo el continente central. En su vida anterior, el cardenal de Mare la abandonó cada vez que estaba en juego la adquisición de poder. Parece que no he criado muy bien a mis hijos en general. Sin embargo, el cardenal de Mare sonreía cálidamente mientras decía esas palabras. Hoy el cardenal de Mare sostenía firmemente en sus brazos el bulto que su hija menor le había envuelto con tanto cariño. Mientras los demás estaban en un alboroto diciendo que podían llegar si cabalgaban toda la noche, él era el único que estaba vestido con un atuendo pulcro que había preparado de antemano. Pero tengo una hija muy buena. El cardenal murmuró de nuevo. Tengo una hija muy buena. Lo único que le quedaba era Ariadne. Esas palabras no le salían fácilmente de la boca. Antes del cónclave el cardenal aprovechó el interludio de 3 días para leer el diario de la difunta Lucrecia. Fue una serie de conmoción y horror. El proceso de darse cuenta de que los recuerdos entrañables que él tenía para ella no eran más que un incidente desagradable en el que un tipo insignificante la había acosado, fue doloroso, sorprendente y destrozó toda la fe que él había tenido en la humanidad. Si el cardenal de Mare no hubiera sido un sacerdote que recibía confesiones, se habría tambaleado mucho. Era un sentimiento natural que cualquiera podría tener, ¿cómo puede una persona ser así? Pero afortunadamente ya era una persona acostumbrada a mirar el abismo de la humanidad. Ya había aprendido repetidamente a través de las experiencias de otros, que había muchas cosas absurdas y personas horribles en el mundo, y tenía la capacidad de absorber la desgracia que le sobrevenía superponiendo patrones del pasado. No me queda nada, pero al menos te tengo a ti. En términos de relaciones humanas, era cierto. Al recordar el diario de Lucrecia, esas palabras le salieron de la boca. He recibido más de lo que di, así que no tengo cara para verte. No, padre. Ariadne miró al cardenal de Mare. Más que mirarlo hacia arriba, era una mirada casi a la misma altura. Mientras los padres permanecían en su lugar, la hija había crecido. Me diste mucho. Eran los mismos ojos verdes que los de su padre. Ante esas palabras, el cardenal de Mare sintió una oleada de culpa. Dijo con firmeza, como si hiciera una promesa. Te cuidaré bien, solo a ti. Ariadne sonrió. Aunque no había respondido directamente a la pregunta de si la amaba, el cardenal de Mare había dado una respuesta perfecta. Estrictamente hablando, ella ya no necesitaba el cuidado de su padre. Pero los sentimientos mutuos siempre eran preciosos. Para tranquilizar también a su padre, le dio una tarea medio en broma, medio en serio. Conviértase en papa y allane el camino para que su hija entre en la casa de su suegro. Sí. El cardenal de Mare exhaló un resoplido. Eso es tan fácil como comer sopa fría. En su mente recordó la lista de aquellos que clamarían por un matrimonio desigual y molestarían por el matrimonio del príncipe Alfonso y su hija. Inmediatamente después, se le ocurrieron 12 formas de aplastarlos eficazmente. No había nada que el poder del Papa no pudiera hacer. Era un poder con el que había experimentado mentalmente cómo usarlo durante toda su vida. Estaba seguro de que podría usarlo con más precisión que nadie. De hecho, incluso sin pensarlo tanto, una sola excomunión lo terminaría todo. A veces el método más burdo es el mejor. Te haré reina, aunque tenga que ser descarado, así que ten muchos hijos. El cardenal de Mare ordenó. Al menos 2. Varones. Papá. 5 sería lo ideal, pero te estoy dando un respiro. Comió algo malo, porque de repente está así. El cardenal de Mare, mientras recibía las quejas de su hija,
enumeró una serie de visiones exageradas del futuro de la familia de Mare, que se volvería increíblemente prometedora. Era el tipo de historia en la que su familia crecería tanto como la casa real de Carlo, por lo que definitivamente tendrían que tener herederos asignados a su casa. Luego de repente soltó una risita. Ariadne preguntó: ¿Por qué, padre? ¿Sabes? Ahora me has llamado papá por primera vez. El rostro de Ariadne se sonrojó ligeramente. No era su intención. Es porque papá está diciendo tonterías. Suena bien. El cardenal de Mare levantó el bulto. Así que 3 nietos. No hay compromiso. Ay, en serio. Dijo sonriendo. Me voy. Al tercer día de la muerte del Papa, el cardenal de Mare declaró solemnemente la apertura del cónclave. Con pasos solemnes entró en la pequeña capilla dentro del gran sagrado salón de Ercole, el lugar donde se celebraba el cónclave. De los 46 cardenales elegibles para asistir al cónclave, 26 estaban presentes. El cardenal de Mare era el 27º. Contó personalmente a cada uno de los cardenales que entraban, y después de entrar, cerró la puerta de la capilla como la última persona. Van. La gruesa puerta de madera decorada con piedra se cerró con un sonido sordo. Amén. León III hizo la señal de la cruz. Ariadne miró al rey con sorpresa. Esto se debía a que en lugar de la señal de la cruz habitual que hacía con toda la mano en la puerta, hizo la señal de la cruz con los dedos, que se usa para los muertos. Sin embargo, León III no era consciente de haber hecho nada malo. El Papa había muerto, así que hizo la señal de la cruz en la puerta, ¿y qué? ¿Qué me importa si hay gente dentro o no? En cambio, miró con desaprobación a su hijo, el príncipe Alfonso, que estaba a su lado. El rey, insatisfecho con solo mirar, finalmente le lanzó una palabra al príncipe Alfonso. Debes estar muy ocupado, pero vienes a un lugar como este. ¿No te interesaba la diplomacia y te gustaba más el palacio del príncipe? León III, con la llegada de dignatarios extranjeros a San Carlo debido a este concilio y al cónclave subsiguiente, quiso lucirse movilizando todo lo que tenía. Lo mejor que tenía el reino etrusco recientemente era, sin duda, la Orden de los Caballeros del Casco Negro, liderada por el príncipe Alfonso. Ante las repetidas solicitudes de desfile del rey, el príncipe Alfonso, que al principio había enviado a los caballeros de buena gana 1 o 2 veces, comenzó a enfadarse. El rey no tenía intención de pagar ningún precio ni de expresar gratitud por usar a los caballeros del príncipe para su propia gloria, y tampoco era consciente de que los caballeros estaban sacrificando su tiempo de entrenamiento. El príncipe, que había sido acosado unilateralmente, rechazó la última petición del rey, y hoy era el primer día que se veían desde entonces. Sin embargo, a pesar de la provocación de su padre, Alfonso no perdió su sonrisa fresca y respondió alegremente. Su eminencia el cardenal de Mare está entrando en el cónclave, así que, por supuesto, tenía que venir. Si le preguntaran a Alfonso, juraría que no tenía intención de enfadar a León III. Pero parecía una persona que instintivamente sabía que era lo que más enfadaba a su padre. Vine por una amistad personal. Era como decir que había venido a saludar a su suegro. Aunque no supiera el hecho de que era su suegro, la insinuación de que era el padre de su novia le llegó claramente a León III. Al escuchar eso, León III miró a Ariadne, que estaba de pie junto a Alfonso con una expresión muy disgustada, como si tuviera una úlcera de 10 años. Rubina, que estaba de pie junto a León III, captó rápidamente la intención del rey. Nunca perdía la oportunidad de proteger el estado de ánimo del rey. También tenía un rencor personal contra Ariadne de Mare. Condesa de Mare. Mi hijo le quitó la mujer que mi marido quería. Tanto mi marido como mi hijo la pusieron por delante de mí. Esto era un rasguño muy profundo en el núcleo de la autoestima de Rubina. César puso excusas ridículas como mi padre no puede abandonar a mi madre, pero Rubina lo sabía. En ese momento su hijo se habría lanzado a la jaula de los leones para salvar a esa mujer, incluso si su madre se hubiera opuesto con su vida. Haber llegado a esta posición siendo el hijo ilegítimo de un clérigo. Un profundo resentimiento y furia se manifestaron en palabras punzantes e inesperadas. Sin embargo, el contenido en sí tenía una pizca de verdad. Era una reprimenda que decía que su existencia no ayudaba en nada a su padre hoy, así que debería quedarse en casa. No sabe dónde debe intervenir y dónde no.
Ariadne, que oficialmente era solo una condesa, inclinó la cabeza sumisamente en obediencia a Rubina, la duquesa. Exteriormente era una noble perfecta del continente central, dotada de todas las virtudes. Pero por dentro estaba a punto de perder la cabeza. ¿Está loca? Ariadne, el día que esa puerta se abra de nuevo, se convertirá con alta probabilidad en la hija del Papa. Incluso el rey etrusco debe inclinar la cabeza ante el dueño de la Santa Sede, que le está diciendo la concubina del rey a la persona más probable para ser la próxima figura de poder en la sombra. Alfonso también estaba igualmente atónito. Aunque aún no lo había proclamado a los cuatro vientos, Ariadne era su esposa ante los dioses. Es decir, la princesa heredera. Según la verdadera relación de estatus, era apropiado que el orden de precedencia de Ariadne estuviera por delante de Rubina, que era solo una duquesa. Y no solo el orden de precedencia, todo el poder que Rubina había logrado de forma insignificante en el palacio real debería haber sido transferido a Ariadne. Todo lo que Rubina poseía se basaba en el hecho de que ella era la mujer adulta de más alto rango en la familia real, y en el momento en que anunciaran su matrimonio, Rubina perdería esa legitimidad. Alfonso apretó la mano de Ariadne. No tenía intención de enredarse en una discusión trivial con una mujer tan vulgar. El príncipe, sin siquiera reconocer a la duquesa Rubina, hizo una breve reverencia a León III. Nosotros nos retiraremos ahora. Pero incluso la palabra nosotros irritó a León III. Todo lo que Alfonso hacía, respirar y moverse, le molestaba a León III. La mujer que había intentado hacer suya y había fracasado, ahora aparecía de la mano de su hijo legítimo. Su único heredero, el joven y robusto líder de la próxima generación, aparecía de la mano de ella, exigiendo permiso para su relación. Ni hablar. Lo que escapó de sus manos debía ser algo sin valor. Solo así su no posesión no sería un fracaso. León III, sin esperar su respuesta, apretó los dientes mientras observaba la espalda de su hijo y su pareja alejarse del gran sagrado salón de Ercole.